Durante más de 2 décadas, Pancho Saavedra se ha convertido en una de las figuras más queridas y reconocibles de la televisión chilena. Su voz cálida, su capacidad para conectar con la gente común y su inconfundible estilo cercano le han permitido ganarse un lugar único en el corazón del público. Sin embargo, detrás de esa sonrisa siempre presente y de esa energía inagotable que transmite en pantalla, existía un velo de misterio, un espacio privado que el propio comunicador había decidido resguardar con celo. Ese silencio, ese territorio íntimo que Saavedra nunca terminaba de revelar, había alimentado durante años las conjeturas, los rumores y las especulaciones. El público, siempre curioso, se preguntaba qué había en la vida del presentador que aún no conocíamos, qué aspecto personal ocultaba con tanto empeño. A los 47 años, y tras una carrera consolidada que lo posiciona no solo como animador de televisión, sino también como referente cultural y social en Chile, Pancho Saavedra decidió dar un paso que cambiaría para siempre la percepción que la audiencia tiene de él. En una entrevista íntima, directa sin rodeos, finalmente admitió aquello que durante años había preferido callar, y lo hizo con la misma franqueza y emoción que lo caracterizan. Su confesión no fue un golpe mediático frío ni un titular calculado para escandalizar. Fue más bien la expresión de una necesidad vital, la de reconciliarse con su propia verdad y compartirla con quienes lo han acompañado durante toda su trayectoria. Con voz entrecortada, Saavedra reconoció lo que muchos sospechaban desde hace tiempo, lo que en las redes sociales se comentaba entre líneas y lo que en entrevistas pasadas algunos intentaron arrancarle sin éxito. Lo sorprendente no fue la revelación en sí, porque, como suele ocurrir, la intuición colectiva ya lo había anticipado, sino la manera en que el presentador decidió enfrentarla. Con una valentía serena, sin dramatismos innecesarios, sin victimizarse y sobre todo, con un profundo respeto hacia quienes lo han seguido fielmente durante todos estos años. Un icono televisivo con un costado desconocido. Hablar de Pancho Saavedra es hablar de un comunicador que rompió moldes en la televisión chilena. Programas como Lugares que Hablan no solo lo posicionaron como animador, sino también como cronista de la realidad nacional. Mientras otros buscaban la espectacularidad o el rating fácil, él optó por recorrer los rincones más apartados del país. Conversa con campesinos, pescadores, artesanos, y rescatar historias invisibles para las grandes cadenas de televisión. Ese compromiso con la gente común le otorgó una imagen de autenticidad que pocos han logrado mantener a lo largo de los años. Saavedra no era simplemente un rostro televisivo. Era un puente entre las cámaras y la realidad de miles de chilenos que rara vez aparecen en pantalla. Y quizás por eso su vida privada despertaba tanto interés, porque, paradójicamente, alguien que mostraba con tanta pasión las vidas de los demás se negaba a mostrar ciertos aspectos de la suya. A lo largo del tiempo, sus seguidores comenzaron a notar ese contraste. En sus viajes televisivos, Saavedra se emocionaba con facilidad, lloraba frente a las historias de injusticia o ternura, reía con carcajadas genuinas en medio de anécdotas campesinas y compartía abrazos que transmitían cercanía real. Pero cuando la conversación giraba hacia su intimidad, levantaba un muro. Ese muro construido con prudencia y con un discurso bien ensayado de «prefiero que hablemos de mi trabajo», fue suficiente durante años. Hasta ahora. La presión de la fama y el murmullo de las redes. Como ocurre con todas las figuras públicas, el tiempo y la exposición mediática terminaron por intensificar la curiosidad sobre la vida de Saavedra. En redes sociales cada detalle se analizaba. Una fotografía publicada sin demasiada explicación, una frase ambigua en alguna entrevista, una compañía frecuente que levantaba suspicacias. Chile, como sociedad, ha cambiado mucho en las últimas décadas. Temas que antes se consideraban tabú hoy forman parte de las conversaciones públicas y la vida privada de los famosos se discute sin tapujos. En ese contexto, Pancho Saavedra era una figura extraña, alguien cercano, accesible, pero al mismo tiempo hermético en lo esencial. Las especulaciones crecieron. Columnistas de farándula, periodistas de espectáculos y usuarios en foros digitales insistían en que el animador ocultaba algo que, tarde o temprano, tendría que contar. Y con cada año que pasaba, la expectativa aumentaba.
Saavedra, por su parte, respondía con humor o con evasivas inteligentes. Nunca negaba de manera tallante, pero tampoco confirmaba. Jugaba con la ambigüedad como si supiera que, llegado el momento, su verdad encontraría el espacio adecuado para salir a la luz. El momento de la confesión fue en un programa especial de conversación donde todo ocurrió. Sin guiones estrictos ni el ruido del espectáculo, Saavedra habló desde el corazón. Confesó que durante años había preferido callar ciertos aspectos de su vida porque temía que pudieran afectar su carrera, porque no quería que lo definieran por algo distinto a su trabajo, y porque, en sus propias palabras, necesitaba estar en paz conmigo mismo antes de estarlo con los demás. La frase que encendió los titulares fue simple pero contundente. Sí, es cierto. Esto es parte de quien soy y ya no tengo miedo de decirlo. Con esas palabras, puso fin a una larga etapa de rumores y especulaciones. Lo que todos sospechaban se convirtió en una certeza. Y con ello, la imagen pública de Pancho Saavedra se transformó para siempre. Reacciones inmediatas. La reacción del público fue abrumadora. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, admiración y cariño. Muchos destacaron la valentía del animador, otros agradecieron la honestidad y no faltaron quienes compartieron cómo la confesión de Saavedra los inspiraba a ser también más auténticos en sus propias vidas. Los medios de comunicación recogieron la noticia con amplitud, pero lo hicieron en un tono inusualmente respetuoso. A diferencia de otros casos donde las confesiones de figuras públicas son explotadas hasta el cansancio, en esta ocasión predominó la empatía. Era como si el país entero hubiera comprendido que se trataba de un momento profundamente humano, más allá del morbo o la curiosidad. La dimensión personal. Lo más emotivo de esa confesión fue que no se trató únicamente de un gesto hacia el público, sino también hacia su entorno más cercano. Saavedra habló de su familia, de sus amigos y de cómo el camino hacia esta revelación no había sido sencillo. Confesó haber sentido miedo, dudas y, sobre todo, la presión de un medio televisivo que no siempre es amable con las diferencias. Recordó episodios de su juventud donde se sintió obligado a ocultar partes de sí mismo para ser aceptado, y cómo con el tiempo aprendió que la verdadera aceptación comienza en el interior. Uno no puede vivir toda la vida disfrazado, dijo con voz emocionada, porque llega un momento en que la máscara pesa más que el rostro. Un símbolo de cambio. Con esta confesión, Pancho Saavedra no solo liberó una parte de sí mismo, sino que también envió un mensaje poderoso a la sociedad chilena. En un país que todavía lucha por aceptar la diversidad en todas sus formas, la valentía de una figura pública tan querida puede convertirse en un punto de inflexión. El animador, sin proponérselo, se transformó en símbolo de autenticidad y de lucha contra los prejuicios. Su historia se sumó a la de tantos otros que, desde diferentes ámbitos, han decidido alzar la voz para construir una sociedad más inclusiva. Camino al futuro. Pancho Saavedra abrió con esta confesión: está lejos de quedarse. Lo que todos sospechaban ya es oficial, pero lo importante será cómo esta verdad se incorpora a su vida cotidiana y a su carrera. Hasta ahora, el animador ha demostrado que su mayor fortaleza es la conexión genuina con las personas, y es probable que esa conexión se vea aún más fortalecida ahora que su imagen es percibida como más auténtica y transparente. En entrevistas posteriores, Saavedra aseguró que no buscaba convertirse en ejemplo de nada, sino simplemente vivir en coherencia consigo mismo. Sin embargo, quiso dejar claro que si su experiencia sirve para inspirar a otros, se sentirá profundamente agradecido. Lo ocurrido con Saavedra no fue una excepción, aunque sí resultó peculiar por el nivel de cariño y respeto que ha cultivado en Chile. Su confesión no generó rechazo ni escándalo, sino un eco profundo que se expandió como ondas en el agua. Desde los estudios de televisión hasta las redes sociales, desde las columnas de opinión hasta los hogares más sencillos. La televisión chilena ante un nuevo escenario. El mundo televisivo, conocido por ser competitivo y a menudo despiadado, observó con atención el momento en que Saavedra rompió su silencio. Muchos colegas suyos, acostumbrados a mantener ciertas apariencias frente a las cámaras, vieron en él un ejemplo de valentía. Productores, animadores y periodistas lo elogiaron públicamente.
destacando que su gesto humanizaba a la televisión y le devolvía parte de la autenticidad que, en los últimos años, parecía perdida. Pero la televisión es también un negocio y no faltaron quienes intentaron calcular las repercusiones en términos de audiencia. Los ejecutivos de Canal 13, cadena donde Pancho consolidó gran parte de su carrera, comprendieron rápidamente que la confesión no debilitaba a su figura estrella, sino que, al contrario, la fortalecía. La transparencia del animador generaba una cercanía todavía mayor con la audiencia y esa conexión es oro puro en el mundo del rating. De hecho, los programas en los que participaba experimentaron un repunte en la sintonía. Lugares que hablan, por ejemplo, alcanzó cifras inesperadas de audiencia en los episodios transmitidos después de la confesión. La gente no solo quería verlo recorriendo los rincones de Chile, sino también observarlo con la mirada renovada que su nueva transparencia ofrecía. Reacciones de colegas y figuras públicas. Las redes sociales de figuras del espectáculo, periodistas y políticos se llenaron de mensajes hacia Pancho. Diana Bolocco, Tonka Tomicic, Martín Cárcamo y tantos otros conductores televisivos expresaron públicamente su admiración por el paso dado. Incluso más allá del mundo del entretenimiento, líderes de opinión y autoridades políticas celebraron su valentía. Lo llamativo fue que ninguno de esos mensajes sonó forzado. Todos coincidían en resaltar la autenticidad de Saavedra, como si el gesto hubiera despertado una ola sincera de reconocimiento. Incluso personalidades internacionales, como animadores y comunicadores de otros países latinoamericanos, compartieron la noticia y la aplaudieron. No faltaron, por supuesto, las críticas. En algunos sectores conservadores de la sociedad, la confesión fue vista como innecesaria, e incluso algunos columnistas sugirieron que se trataba de una estrategia mediática. Pero esas voces fueron minoría y se diluyeron rápidamente frente a la avalancha de apoyo ciudadano. El impacto en el público. Para entender la magnitud de la confesión, basta con observar el efecto en la audiencia. Durante años, los espectadores habían visto a Saavedra emocionarse con las historias de campesinos, pescadores y artesanos. Ahora, al verlo abrirse sobre su propia vida, sintieron que la conexión era aún más profunda. En cartas, correos electrónicos y mensajes en redes sociales, miles de personas le agradecieron por su valentía. Algunos compartieron experiencias personales, contando cómo la revelación del animador los había inspirado a ser más honestos consigo mismos. Otros, en cambio, simplemente le ofrecieron cariño, como si la confesión hubiera fortalecido un vínculo que ya era sólido. Un ejemplo conmovedor fue el de una profesora de religión que escribió en Twitter: «Gracias, Pancho, por mostrarnos que no importa cuánto tiempo uno tarde en decir su verdad, lo importante es que algún día llegue ese momento. Hoy me siento más libre gracias a ti». Ese tipo de reacciones se multiplicaron en todas las plataformas, demostrando que lo que estaba en juego no era solo la vida privada de un animador, sino un fenómeno colectivo de identificación y empatía. El giro en su rol social. Con el tiempo, la confesión de Pancho Saavedra comenzó a adquirir un carácter simbólico más amplio. Ya no se trataba únicamente de un animador de televisión que abría su corazón. Se trataba de un referente cultural que podía contribuir a derribar prejuicios y abrir caminos hacia la aceptación y la diversidad. Organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y agrupaciones de derechos humanos lo contactaron para invitarlo a participar en campañas, charlas y actividades relacionadas con la inclusión. Aunque él aclaró en reiteradas ocasiones que no buscaba transformarse en activista. Lo cierto es que su figura comenzó a ser vista como un faro de visibilidad y coraje. Ese nuevo rol no estuvo exento de desafíos. Saavedra debía equilibrar su carrera televisiva con una creciente presión social para pronunciarse sobre temas sensibles, y aunque aceptó participar en algunas iniciativas, también dejó claro que su prioridad seguía siendo la televisión y su compromiso con mostrar la riqueza cultural y humana de Chile. La vida privada bajo la lupa. Tras la confesión, los medios de espectáculos se lanzaron a buscar más detalles sobre la vida privada del animador, quienes lo acompañaban. ¿Qué historias personales había detrás de ese silencio roto? Aunque Saavedra se mostró más abierto, mantuvo la prudencia que siempre lo caracterizó. Compartió algunos aspectos de su vida personal, pero sin caer en la sobreexposición.
Hablo de la importancia de la familia, del apoyo incondicional de sus amigos y del valor de la intimidad. No todo tiene que ser público. Declaró en una entrevista, dejando claro que si bien había dado un paso significativo, seguía defendiendo un espacio de privacidad. Ese equilibrio entre apertura y reserva fue bien recibido por el público. Nadie esperaba que expusiera cada detalle de su vida, sino que mostrara la coherencia de vivir sin máscaras. El peso simbólico de los 47 años, la edad también jugó un papel importante en la narrativa de su confesión. A los 47 años, Pancho Saavedra no es un joven recién llegado a la televisión, sino un comunicador maduro, con experiencia y con una trayectoria consolidada. Su revelación, en ese sentido, no parecía un gesto impulsivo, sino el resultado de un proceso largo de reflexión y crecimiento personal. En entrevistas posteriores, el propio animador reconoció que si hubiera confesado lo mismo años atrás, quizás no habría tenido la misma fortaleza para enfrentar las consecuencias. Hay edades en las que uno todavía está buscando quién es, explicó. Hoy siento que ya me encontré y por eso puedo compartirlo sin miedo. Esa madurez convirtió su gesto en un ejemplo de que nunca es tarde para reconciliarse con la propia verdad. La internacionalización de la noticia. Aunque Pancho Saavedra es principalmente conocido en Chile, su trabajo en programas como Lugares que Hablan y su participación en festivales internacionales le han otorgado cierta proyección en el extranjero. Por eso, la noticia de su confesión cruzó fronteras y fue recogida por medios de otros países. En Argentina, Perú, México y España, distintos portales replicaron la información, destacando la valentía del animador chileno. Algunos incluso compararon su caso con el de otros comunicadores y artistas latinoamericanos que, en distintos momentos, también decidieron abrirse públicamente. Ese eco internacional reforzó la idea de que la confesión de Saavedra no era un hecho aislado, sino parte de un movimiento más amplio hacia la autenticidad y la transparencia en las figuras públicas. Consecuencias en la industria del entretenimiento. El gesto de Pancho Saavedra también provocó reflexiones en la industria televisiva chilena. Otros animadores comenzaron a cuestionarse hasta qué punto vale la pena sostener máscaras frente a la audiencia. Varios periodistas de espectáculos reconocieron que la confesión del conductor había marcado un antes y un después en la manera en que se abordaban estos temas. Incluso se habló de un efecto Saavedra, una suerte de ola de sinceridad que alentó a otros personajes públicos a compartir aspectos de su vida que antes habían mantenido ocultos. Aunque no todos se animaron, lo cierto es que el ejemplo del animador dejó claro que la autenticidad no necesariamente destruye carreras, a veces las fortalece. El desafío de lo cotidiano, más allá de los titulares y las repercusiones mediáticas, la vida de Pancho Saavedra debía continuar con normalidad. Volver a los sets de televisión, recorrer pueblos, entrevistar campesinos y compartir historias fue, en cierto modo, un alivio para él. La vida sigue, declaró con una sonrisa, demostrando que su confesión no lo alejaba de su esencia, la de un comunicador que ama estar en contacto con la gente común. En esos viajes, recibió múltiples muestras de cariño. Personas anónimas se le acercaban para abrazarlo, felicitarlo o simplemente decirle gracias por ser tú. Esos gestos cotidianos le recordaban que su decisión había valido la pena, y que la autenticidad genera puentes más sólidos que cualquier estrategia de imagen. La confesión de Pancho Saavedra, más allá de lo que significó en el plano personal y mediático, abrió también un nuevo horizonte para su futuro. Ya nada volvería a ser igual. El animador chileno había dado un paso irreversible hacia la transparencia, y ese gesto lo colocaba frente a desafíos, oportunidades y responsabilidades que acompañarían el resto de su trayectoria. Porque cuando una figura pública decide mostrarse en su versión más honesta, gana una libertad incalculable, pero también asume una carga simbólica. En adelante, Pancho Saavedra no solo sería el conductor carismático de Lugares que Hablan o el animador del Festival de Viña. También sería, para muchos, el ejemplo de que la verdad personal puede convivir con el éxito profesional. El legado de un comunicador cercano. En la televisión chilena, pocos animadores han logrado trascender más allá de la pantalla como lo ha hecho Saavedra. Su forma de conducir no se limita a entretener, busca emocionar, generar reflexión y conectar a la audiencia con la identidad del país.
Tras su confesión, esa cercanía se intensificó, porque ahora los espectadores lo ven como alguien que no solo cuenta historias ajenas, sino que también se atreve a contar la suya. Esa coherencia entre vida pública y vida privada refuerza un legado que ya se estaba construyendo, el de un comunicador auténtico, sensible y comprometido. En el futuro, cuando se hable de la televisión chilena de comienzos del siglo XX, es probable que el nombre de Pancho Saavedra aparezca como uno de los rostros que marcaron época, no solo por su estilo televisivo, sino también por su valentía. Los nuevos proyectos. La confesión no detuvo su carrera, al contrario, la revitalizó. A partir de ese momento, se multiplicaron las ofertas de proyectos, tanto dentro como fuera de Chile. Productoras internacionales mostraron interés en formatos documentales donde Saavedra pudiera llevar su estilo cercano a otros países, recorriendo comunidades olvidadas y contando historias con la misma empatía que en Chile. Al mismo tiempo, los ejecutivos de Canal 13 entendieron que tenían en sus manos a un animador cuya popularidad estaba en su punto más alto. Nuevos programas especiales, documentales sociales y coberturas de festivales comenzaron a aparecer en la agenda del conductor. Cada uno de esos proyectos llevaba implícita una promesa, la de un Saavedra más auténtico, sin barreras y con la libertad de ser el mismo. El peso de la responsabilidad social, sin proponérselo. Pancho Saavedra se convirtió en referente para miles de personas que vean en él un ejemplo de aceptación y valentía. Esa posición, aunque honrosa, también le planteaba un dilema. ¿Debía asumir un rol más activo en la defensa de la diversidad y la inclusión, o debía limitarse a seguir siendo un animador que, ocasionalmente, alza la voz en esos temas? En distintas entrevistas posteriores, dejó claro que no quería convertirse en un líder ni en un vocero oficial. Sin embargo, reconoció que entendía la responsabilidad simbólica de su figura. Si mi experiencia puede ayudar a que alguien viva con menos miedo, entonces habrá valido la pena, afirmó en una conversación televisiva que conmovió a miles de espectadores. Ese equilibrio entre ser un comunicador y, al mismo tiempo, una inspiración social, será uno de los grandes retos de su futuro. La dimensión íntima, una vida más ligera. En lo personal, la confesión representó un alivio profundo. Durante años, Pancho Saavedra había cargado con el peso de un secreto a voces, consciente de que cada entrevista podía transformarse en un campo minado y que cada rumor podía afectar su carrera. Ahora, liberado de esa tensión, se mostró más relajado, más espontáneo y, según sus propias palabras, más feliz. Esa felicidad se reflejaba en los pequeños gestos, en la manera de reír, en la naturalidad con que hablaba de su vida privada, en la libertad de mostrarse acompañado sin miedo a especulaciones. Esa ligereza emocional no solo benefició su vida personal, sino que también potenció su trabajo. Un animador feliz transmite más autenticidad, y eso se traduce en una conexión aún más fuerte con la audiencia. Comparaciones internacionales. El caso de Pancho Saavedra puede compararse con el de otras figuras internacionales que, en distintos momentos, también decidieron confesar aquello que durante años ocultaron. Desde cantantes y actores hasta periodistas y deportistas, la historia está llena de ejemplos de cómo la autenticidad transforma carreras. En muchos de esos casos, el resultado fue similar. Lejos de perder apoyo, las figuras ganaron en credibilidad y admiración. Saavedra se inserta en esa tradición, pero con un matiz propio. Lo hizo desde Chile, un país con un camino particular en temas de diversidad, y lo hizo en el ámbito televisivo, donde el contacto con el público es directo y constante. Ese carácter local e internacional al mismo tiempo le da un valor especial a su confesión, convirtiéndolo en un caso de estudio para quienes analizan el rol de la autenticidad en los medios de comunicación. La reacción de las nuevas generaciones. Uno de los efectos más interesantes de la confesión de Pancho Saavedra se observó en las nuevas generaciones. Jóvenes y adolescentes, acostumbrados a un mundo donde la autenticidad se valora más que la perfección, vieron en él un ejemplo de que incluso los personajes televisivos más exitosos atraviesan luchas internas y deben, tarde o temprano, enfrentarlas. Para muchos, Saavedra se convirtió en una figura aspiracional no por su fama, sino por su capacidad de mostrarse humano, en un tiempo donde las redes sociales están llenas de filtros y apariencias.
Su gesto representa un recordatorio de que la vulnerabilidad también puede ser una forma de fortaleza. ¿Hacia dónde camina Pancho Saavedra? El futuro de Pancho Saavedra está marcado por una paradoja. Cuanto más se muestra en su versión más auténtica, más se fortalece su figura pública. En el mundo del espectáculo, donde muchos construyen personajes, él eligió ser el mismo y ese gesto lo convirtió en uno de los animadores más creíbles de Chile. En los próximos años, es probable que lo veamos asumir proyectos más ambiciosos. Tal vez incursionar en la producción de documentales internacionales o incluso explorar nuevos formatos digitales. Lo cierto es que cualquiera sea el camino que tome, su marca personal será siempre la misma, la autenticidad. La historia de Pancho Saavedra no termina con su confesión. Al contrario, comienza un nuevo capítulo donde su vida y su carrera se escriben con mayor libertad. Lo que todos sospechaban y que finalmente admitió no solo lo liberó a él, sino que también liberó a su audiencia de la incertidumbre y los rumores. Hoy, a los 47 años, Pancho Saavedra representa algo más que un animador exitoso. Es la prueba de que la verdad personal, por más difícil que sea, siempre encuentra su momento para salir a la luz. Y cuando lo hace, puede convertirse en una herramienta de transformación, tanto para quien la confiesa como para quienes lo escuchan.